Bien, ya estamos grabando. Sí, igual me vuelve a sacar de la sesión, sí. Hay solo mucha paciencia. Entonces, ya analizamos el plano Z, plano XZ, ¿sí? Ahora creo que los que nos convendría es analizar el plano XY, ¿sí? Entonces vamos a dibujar el plano XY. Vamos a colocarlo por acá. Es como si lo viéramos. Ingeniero, ay, disculpe, no sé si soy solo yo, pero no está compartiendo pantalla. A mí tampoco me aparece su pantalla, ingeniero. Ah, voy a regresar. A mí tampoco. ¿Ahora? Ya, Inge. Sí, ya, gracias. Ah, muy bien, gracias, sí, no me había dado cuenta. Entonces vamos a iniciar con el plano XY, ¿sí? Es como si lo viéramos desde arriba. Y vamos a ver nuestra figura. Y tendría más o menos la siguiente forma. Tenemos aquí Y aquí X, ¿sí? Recordemos que nuestra figura está en la parte negativa en el eje Y. Lo vamos a ver. Está como en una L, por así decirlo, donde la única fuerza que nos va a interesar es la de 9 kilonewtons. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Está algo así por el estilo. Solo nos vamos a enfocar en los 9 kilonewtons. Los 9 kilonewtons que van en la dirección X positiva. Entonces, recordemos las dimensiones. Aquí yo tengo el punto A, entonces yo tengo a Y, tengo a X que ya la determiné y tengo el momento en Z, ¿sí? MZ. Ahora las dimensiones serían 500 y 450 milímetros, ¿sí? 500 milímetros acá y 450 milímetros acá, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces no tenemos ninguna fuerza que tenga componente vertical, por lo tanto a Y va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en Z, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo yo MZ, ¿sí? Y tengo 9 kilonewtons, que su brazo son 450 milímetros, o coloquemos 0.45 metros. Negativo, ¿sí? Por lo demás, esto es igual a 0. Despejo para MZ y me va a quedar que MZ es igual a 9 kilonewtons por 0.450 metros. ¿Cuánto me da MZ, ¿sí? O MAZ, por así decirlo? $4.05. Muy bien, gracias. 4.05 kilonewtons, ¿sí? Metro. ¿Y en qué dirección van? Van en la que asumimos. Y esta sería en el eje Z positivo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre este plano? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces ya determinamos a Y, a X, a Z. Ya terminamos MY y MX. MZ y MX, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente plano, ¿sí? Y nuestro siguiente plano va a ser el plano ZY, ¿sí?
generalmente van a ver que conforme vamos analizando los planos, vamos encontrando el valor de las fuerzas, ¿sí? Y de algunas que ya conocemos, ¿sí? Entonces, el plano ZY es como si lo viéramos de frente, por así decirlo. Aquí tenemos aquí y acá. ¿Sí? Pero este plano tiene la particularidad de que solo va a tener una fuerza, ¿sí? Que van a ser los 6 kilonewtons hacia abajo, 6 kilonewtons, y esa va a ser la única fuerza que voy a considerar, ¿sí? Entonces, tanto, tanto la reacción en AZ ya la conozco, que son 6 kilonewtons. Ahora, yo la reacción que me falta, que es MX, ¿sí? Ninguna fuerza genera momento, entonces cuando yo hago sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos, perdón, momentos en X son iguales a 0, positivo en esta dirección, llego a la conclusión que MX vale 0. Y entonces ahí están todas mis reacciones, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Y ahí están mis 6 Ingeniero, reacciones, ¿sí? Sí, decime. disculpe, ¿hay como algún consejo o no sé cómo plantearlo, pero es que a mí me está costando un poco ver cómo se ve en cada plano? Mira, en esta cuestión es un poco más abstracta, entonces tenés que imaginarte cómo se vería la vista superior, la vista lateral o la vista frontal, ¿sí? Entonces, digamos, cuando analizas, supongamos el plano, vamos a este, ¿sí? Cuando analizas el plano XY, tomas en cuenta únicamente las fuerzas que van en los vectores Y y X, ¿sí? Y solo te interesan los momentos que son perpendiculares, que serían los de Z. Entonces, así digamos, cuando ves un plano, consideras las fuerzas en esas direcciones y también las longitudes en dichas direcciones, ¿sí? Porque si te das cuenta, los 500 son en X y los 450 son en Y, ¿sí? No toma en cuenta los 270, sino que solo las fuerzas y direcciones del respectivo plano. No sé si por ahí va tú. Sí, sí, lo de las fuerzas sí, solo que a la hora de poner la figura en el plano es como me está costando. Ah, sí, es un poco como más visual, sí, de imaginarte cómo sería cuando lo rotas y así, ¿no? Vamos a ver también otro método que es muy válido para utilizarlo. Tal vez ese se les facilite más, ¿eh? Pero yo les dejo la opción de que utilicen el que ustedes quieran. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, les voy a colocar acá. Y este es el ejercicio que vamos a realizar, ¿sí? Nuevamente vamos a determinar las reacciones en O, ¿sí? Digamos la reacción OZ, o en X y la reacción OY. ¿Ok? Y los momentos en cada uno de los ejes, ¿verdad? MY, MX y MZ, ¿sí? Entonces les doy un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver.
Muy bien. Entonces, para este problema, si quieren, iniciamos el plano XY, ¿sí? Que sería como que ustedes lo vieran desde arriba, plano XY. Y entonces yo en este caso voy a considerar únicamente las direcciones en X y en Y, que mi figura se vería algo así por el estilo. Acá y acá. Aquí tengo 2 metros, ¿sí? Y 4 metros. Ahora, la única fuerza que tiene componente en X o en Y es la de 50 kilonewtons. Entonces voy a colocar mis reacciones, ¿sí? Tanto o Y, ¿sí? Lo voy a colocar mejor. O Y, o en X, y el momento en Z. MZ. Entonces, recuerden aquí plano Y y X, ¿sí? Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a llegar que OX vale 0, ¿sí? No tengo ninguna fuerza en el eje X. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo OY más 50 kilonewtons, lo que significa que OY va en la dirección opuesta, va hacia abajo. O ustedes también lo podrían colocar como en el eje Y negativo, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Esto es una duda, ingeniero. La fuerza de 30 kilonewtons no se toma en cuenta porque va orientados en el eje Z. Así es, sí, esa la Ah, vamos a considerar cuando pasemos al otro plano. gracias, Miguel. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es hacer sumatoria de momentos en Z son iguales a 0, positivo en esta dirección, entonces tengo MZ, ¿sí? Más 50 kilonewtons por 2 metros es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo despejo me queda MZ es igual a menos 100 kilonewtons por metro, ¿sí? O lo que sería MZ es igual a 100 kilonewtons por metro en el eje Z negativo, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿No? Entonces creo que ahora nos convendría pasar a otro plano, ¿sí? Podríamos pasar al plano ZY y determinar tanto las demás reacciones, ¿sí? Entonces vamos acá al plano ZY. Es como si lo viéramos de frente. Entonces yo lo tendría algo así. Y y X, perdón, Z y Y. Y yo aquí tendría mi dibujo, ¿va? Aquí Y, mi dibujo acá. Entonces, por así decirlo, la dimensión en Y es 3 metros, ¿sí? Y yo aquí tengo una fuerza de 30 kilonewtons, ¿sí? Entonces voy a colocar las reacciones. Yo voy a tener... también tengo 50 kilonewtons acá, se me habían olvidado. Están aquí, pero estos 50 kilonewtons no generan momento, ¿sí? Entonces yo voy a tener o Y, ya sabemos que va hacia acá, o Z, la tenemos que determinar, y ahora vamos con MX.
Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Z son iguales a 0, positivo hacia arriba. Y que solo una duda rápida. ¿Por qué el brazo es 3? No sería 2. El brazo es... Ah, no, el brazo sería 4, perdón. Ahí me confundí, sería 4. Gracias. Entonces serían 4 metros, ¿sí? Entonces, OZ más 30 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, OZ es igual a menos 30 kilonewtons, lo que significa que son 30 kilonewtons en la dirección opuesta, o sea, en el eje Z negativo, ¿sí? Oye, ya la conozco, entonces vamos a pasar a hacer la sumatoria de momentos en, en X, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo mx más 30 kilonewtons por 4 metros es igual a 0, ¿sí? Entonces me voy ahora, mx sería igual a menos 120 kilonewton metro, o lo que es igual a 120 kilonewton metro en el eje X negativo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Yo tengo una duda, ingeniero. Sí, decime. O sea, ahí no usamos los 50 kilonewtons que puso ahí usted, ¿verdad? No, esos no generan un momento porque cabal concurren en el punto donde estamos haciendo momentos, entonces no tiene brazo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces creo que puedo analizar el último plano, el plano XZ. Entonces me quedaría algo así. Plano XZ. Entonces sería algo así. X, Z, así como si lo viera de lado. Y aquí yo voy a tener esta parte. ¿Sí? Y solo voy a tener los 30 kilonewtons, ¿sí? 30 kilonewtons acá. Voy a tener la reacción OY, que es de 30 kilonewtons también. Y aquí los 2 metros. Entonces vamos a llegar a la conclusión que de la sumatoria de momentos en Y son iguales a 0, positivo en esta dirección. MY vale 0. Y ahí están mis 6 incógnitas, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda, comentario, todo bien, todo claro. Muy bien. Entonces, si ya todos terminamos de copiar, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Muy bien, gracias. Entonces, les doy un momento para que copiemos este problema y ahorita lo vamos a resolver.
Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, entonces aquí vamos a aplicar producto vectorial, ¿sí? Creo que esto es, tal vez se sentirán más cómodos, pero vamos a ver, ¿sí? Entonces, yo voy a ver el vector de la fuerza, ¿sí? Que es igual a F es igual a menos 20 en I más 10 en J más 15 en K, ¿sí? Este tiene el vector, ¿sí? Ahora voy a encontrar la distancia. Bueno, las coordenadas de C. Del punto C serían, me muevo 3 en X, me muevo 4 en Y, ¿sí? Y me muevo 4 en Z, ¿sí? Entonces el punto C tiene estas tres coordenadas, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer la distancia entre AC, que sería igual a X final menos X inicial, coma Y final menos Y inicial, coma Z final menos Z inicial, ¿sí? Entonces, el punto A, que es mi apoyo, tiene las coordenadas 0,0,0. Entonces, el radio de AC, por así decirlo, sería igual a 3,4,4, ¿sí? O si ustedes lo quieren ver de forma vectorial, ¿sí? Depende de ustedes. 3 en I más 4 en J más 4 en K, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, ¿sí? ¿Dudas? No iba a decir que todo claro. Ah, muy bien, gracias. Entonces, recordemos que yo voy a tener también un vector, ¿sí? Un vector O, que sería igual a O en I. Bueno, vamos a colocarlo así más claro para que no nos dificultemos acá. Voy a colocar OX en I más OY en J más OZ en K, ¿sí? Esos son mis vectores fuerzas de las reacciones. Y también voy a tener yo el momento en momentos, el vector momento, ¿sí? Sería mx en y más my en j más mz en k, ¿sí? Recuerden que este vector estos dos vectores son por el apoyo fijo. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Dúdense. Esto es un poco cálculo 3, ¿sí? Entonces, RAC, producto cruz, la fuerza, el vector fuerza, me va a quedar así. Ustedes lo pueden hacer por determinantes o como mejor se les facilita. ¿Sí? Yo generalmente uso este como producto cruzado. ¿Para qué? No sé, así creo que es más fácil que determinante, sí, pero uso ese criterio de cada uno, ¿sí? Entonces coloco aquí 3, 4, 4, 3 y 4, ¿sí? Esos son el vector distancia. Y el otro que es igual a menos 20, 10 y 15, ¿sí? Menos 20, 10 y 15, menos 20 y 10, ¿sí? Entonces vamos a operar cruzado, ¿sí? Entonces vamos y así.
Entonces, si yo multiplico, me queda de la siguiente manera. 4 por 15 es 60, entonces aquí sería 60 en I. 4 por menos 20 son menos 80 y por J menos 80J. K sería 30K. ¿Sí? Ahora voy a operar cruzado pero opuesto. Tanto acá como acá. ¿Sí? Entonces nos quedaría, por así decirlo, menos 80 en K. 40 en I. Y 15 por 3, 45 en J, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es proceder a restar arriba menos abajo, ¿sí? Entonces, RAC, producto cruz F, sería igual a 60 menos 40, ¿sí? En I, más menos 80, menos 45 en J, más, ¿cómo era acá? Así, 30 menos paréntesis menos 80 en K, ¿sí? Entonces al final me quedaría 20 en I menos 80 y 45 menos 125 en J más 80 más 30 más 110 en K, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre el producto cruz? ¿Alguien tal vez lo haya hecho por determinantes que nos diga si le quedó igual? ¿O está todo bien? Sí, yo lo hice por determinantes y me quedó lo mismo. Ah, muy bien, sí. Eso lo pueden hacer como ustedes quieran, así como determinantes y así. Pero siempre, si van a hacerlo por determinantes, planteen la matriz. Entonces, yo ahora me voy con los vectores, ¿sí? ¿Por qué me voy con los vectores? Y vamos a ver sus componentes, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Entonces me va a quedar algo así. Entonces voy a colocar las fuerzas y el vector de fuerza sería igual a ¿cuánto habíamos dicho? Así, menos 20 en I más 10 en J, 10 en J más 15 en K. Y también yo voy a colocar por acá el producto cruz. Bueno, voy a colocar el vector O, ¿sí? Yo quería O en X, en Y, más OY en J, más OZ en K, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a plantear mis ecuaciones de la siguiente manera, ¿sí? Aquí yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, aquí sumatoria de fuerzas en Y, y aquí sumatoria de fuerzas en Z, ¿sí? Lo que significa que voy a agarrar cada uno de ellos y los voy a despejar, ¿sí? Por lo tanto, de la sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, me va a quedar que OX menos 20 es igual a 0, por lo tanto, OX es igual a 20, ¿sí? Voy con mi siguiente ecuación, que sería sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, va a tener que OY más 10 es igual a 0, por lo tanto, OY es igual a menos 10, ¿sí? Y O 10 en el eje 10 en el eje Y negativo. Y si me voy acá, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. En Z, perdón, esa es la que me falta. Son iguales a 0. Voy a tener que OZ más 15K. 15, perdón, es igual a 0.
Por lo tanto, Z es igual a menos 15. O lo que sería igual a 15 en el eje Z negativo, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre estos valores? Ahí ya tengo las reacciones, ¿sí? Entonces recuerden que cuando ustedes hacen sumatoria de fuerzas, tienen que colocar los vectores y aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy con esto, ¿sí? Voy con los momentos. Entonces, el momento RAC, producto cruz F, y el momento MM va, me quedaría, ¿cuánto habíamos dicho? 20 menos 125 y 110, ¿eh? Entonces, 20 en I menos 125 en J más 110 en K. Entonces, recordemos que aquí yo tengo MX en I, MX en J, perdón, MZ, MJ, MY en J. Uy, perdón. MY en J más ¿no? Más MZ en K. Entonces, la primera fila va a corresponder a mi sumatoria de fuerzas en X. Perdón, sumatoria de momentos en X. Está en mi sumatoria de momentos en Y. Está mi sumatoria de momentos en Z. ¿Sí? Con todo el signo. Me olvido de las casas, entonces voy sumatoria de momentos en X es igual a 0. Por lo tanto, MX es igual a menos 20. O lo que sería 20 en el eje X negativo. Después me voy con mi siguiente ecuación, que sería sumatoria de fuerzas en momentos en Y iguales a 0. Y tengo MY, va a ser igual a 125. Y sumatoria de momentos en Z iguales a 0. MZ es igual a menos 110 o 110 en el eje Z negativo. ¿Sí? Y ahí están mis 6 reacciones. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? No sé si este método se les facilitó más que el anterior o igual, no sé, ustedes digan. Solo una cosa, por ejemplo, ¿este método se puede usar siempre o tiene que haber algunas especificaciones? Por ejemplo, con la fuerza Eh, que estaba en componentes. Sí, mira, digamos los ejemplos que resolvimos al principio, ¿sí? Igual los podés resolver de forma vectorial. Solo que digamos que en el problema, veamos el anterior. En el anterior, colocarías la fuerza 30K en Z, 30K kilonewtons en K, 50 kilonewtons en J, y ahí harías los productos, harías dos productos, ¿sí? Se resuelve igual y dan los mismos resultados. Ah, ok. Muchas gracias. Ajá. Entonces, no sé cuál se les facilita más, pero pueden usar el que ustedes quieran, ¿sí? Ingeniero, ¿Sí, decime? entonces en este que acabamos de resolver, si lo quisiéramos resolver de la otra manera, solo sería de convertir la fuerza, sería encontrar la magnitud de la fuerza. No, lo que podrías hacer, digamos, entonces colocas en Z serían 15, entonces colocas 15 acá, aquí colocarías en Y, colocarías 10, y aquí en X colocarías menos 20, ¿sí? Solo que para el otro lado. Y ahí trabajas igual. Ah, ya lo entendí, gracias. Muy bien, si desean hacemos otro ejemplo para que quede un poco más claro.
No sé si ya todos terminamos de copiar. Muy bien, gracias. Entonces voy a colocar una nueva hoja, ¿sí? Y tenemos este problema también. Les va a dar un momento para que lo copiemos. Y ahorita lo vamos a resolver. Muy bien, entonces vamos a resolver este problema, ¿sí? Si quiere, ya, este es el punto O. Este lo vamos a llamar el punto B. No, el punto A, digamos. Y el punto B por acá, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. F1, su vector tiene las componentes menos 20 en I, menos 10 en J, más 25 en K. Y la fuerza 2 tendría las componentes menos 10 en I, más 25 en J, más 20 en K, ¿sí? Ahora, vamos con las coordenadas del punto B, ¿sí? El punto B tiene las coordenadas, veamos. En X aparece 1.50 pies. En Y, perdón, yo miro 2X acá. Quiero ver, creo que el problema está mal en los dibujos. Vamos a decir que este es el eje Y, ¿sí? Creo que el problema está mal impreso, por así decirlo. Entonces 1.5, 4 pies y de altura 2 pies, ¿sí? Estas son las coordenadas del punto B y las coordenadas del punto A son 1.50 también, 2, 0, ¿sí? Todo esto en pies, por así decirlo, y todo esto en libras. En libras. Muy bien, recordemos que nuestro vector O va a tener, o nuestro vector de apoyo, va a tener las coordenadas O en I, o X en Y, más OY en J, más OY o Z en K. Y este mi vector también va a tener las componentes de un momento, ¿sí? MX en Y, más MY en J, más MZ en K. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, ahora voy a proceder a calcular. Recuerden que el punto O tiene las coordenadas 0,0,0. Entonces voy a encontrar los vectores distancias, ¿eh? La distancia de O hacia A, OA, ¿sí? Sería igual a. Como dan 0, entonces lo voy a ir colocando así de una vez. 1.50 en I, más 2 en J, más 0 en K, ¿sí?
Y la siguiente sería el radio de O hacia B. Serían las coordenadas en B menos 0, entonces sería 1.50 en I, más 4 en J, más 2 en K. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Dudas y comentarios? No. Muy bien. Entonces ahora voy a pasar a hacer los productos cruz. R producto cruz OA. R OA producto cruz F1. Sería igual a, voy a colocar I, J, K, I, J, ¿sí? Voy a colocar 1.50, 2, 0, 1.50, 2, ¿sí? Y abajo voy a colocar el vector fuerza. Recuerden que es radio producto cruz fuerza, menos 20, menos 10 y 25. Menos 20, menos 10, 25, menos 20, menos 10, ¿sí? Entonces yo para operar me va a quedar de la siguiente manera. IJ, y me va a quedar 50K. Aquí J por 0, 0 y 0 por menos 20. 0J. Y aquí 1.5 por 10 menos 15 en K. Voy a operar cruzado nuevamente, pero por así decirlo inverso. Y me va a quedar menos 40K. Aquí menos 10 por 0, entonces me va a quedar 0 en I. Y aquí me va a quedar 25 por 1.5, creo que es 40, pero no sé. No, 37.5. ¿Dudas sobre este producto cruz? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, Sí, decime. el 37.50 no sería J en vez de K. Ah, sí, J, perdón. Ahorita lo vamos a corregir. Igual en la determinante I puso 50K, ingeniero. Ah, puse acá también K. Muy bien, vamos a corregir esta parte. Gracias, no me había dado cuenta. ¿Hay alguno otro? Porque si no, después no nos va a funcionar. Entonces, 50 menos 0 me da 50. 50 en I. J sería 0 menos 37.5. Menos 37.50 en J. Y menos 15 más menos 40. Nos daría 25 en J. En K, perdón. Muy bien. No sé si todos llegamos a estos resultados. Libras por día. ¿Sí? No sé si todos vamos por acá. O alguien que lo haya hecho por determinantes que nos confirme. Muy bien, vamos con el siguiente. ROB. Producto cruz F2. Entonces nuevamente colocamos IJK. IJ. Entonces las distancias eran 1.5, 4 y 2. ¿Sí? 1.50, 4, 2, 1.50, 4. ¿Sí? Y las de la fuerza eran menos 10, 25 y 20. ¿Sí? Menos 10,
25 y 20, ¿sí? Menos 10 y 25. Muy bien. Entonces voy a operar nuevamente. Por acá, este con este. Me da 80 en I. Este con este me da menos 20 en J. Este con este me va a dar. Creo que este es 1.5 25. Ah, nuevamente 37.5 en K, ¿sí? Ahora voy a operar al opuesto y me queda por acá, menos 40 en K, 50 en I, no menos 50, sino 50. Y aquí 20 por 1.5, creo que es 30. Ah, sí, 30. 30 en J. Entonces ahora voy a proceder a determinar ROV, producto cruz F2. Sería igual a 80 menos 50, serían 30 en I. Menos 20 menos 50, menos 30 menos 50 en J. Y 37.5 menos 40. Serían 77.5 positivo. En K. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario antes de continuar con este problema? Todo bien, ingeniero. Bien, gracias. Todos estamos llegando a las mismas respuestas. Alguien si lo hace por determinantes también es totalmente válido, ¿sí? No hay problema en esa situación. Pero siempre en su parcial tienen que colocarlo todos los valores, ¿sí? Entonces vamos F1. Habíamos dicho que era menos 20, menos 10 y menos 15. Menos 20, menos 10 y 25. Y 25. ¿Sí? Y F2 era menos 10 en I más 25 en J más 20 en K. Y el vector O de fuerzas es igual a OY, ¿sí? OX en I más OY en J más OZ en K, ¿sí? Entonces vamos a encontrar las reacciones, ¿sí? Va a ser sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, y voy a agarrar estos valores, ¿sí? Para la sumatoria de fuerzas en Y, agarro las J, para las de Z, las K, y para las demás agarro las estas, ¿sí? Entonces, de mi sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, voy a llegar a la conclusión que OX es igual a 30 libras, ¿sí? Si hago mi sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, entonces voy a llegar que OY menos 10 más 25 es igual a 0. Por lo tanto, OY es igual a menos 15. O lo que serían 15 en el eje Y positivo, ¿sí? Y ahora me voy con el otro, sumatoria de fuerzas en Z. Voy a tener yo OZ más 20 más 25 es igual a 0. Por lo tanto, OZ es igual a menos 45.
o lo que es igual a 45 libras, ¿va? Siempre libras, coloquen sus unidades en el eje Z negativo, ¿sí? Aquí coloqué eje Z positivo, eje Y positivo, pero es Y negativo, ¿sí? Aquí corrijamos. ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Solo ingeniero, Y decime. podría subir un poquito a la segunda matriz que resolvió. Es que a mí no me quedó menos 50 en J, sino que menos 10. Menos 10. Veamos, aquí tenemos J menos 20 y 20, 30, ¿sí? Entonces menos 20 menos 30, menos 50, no sé. ¿Alguien que nos confirmara? ¿Sí? A mí también me dio menos 50, 30, menos 50 y más 77.50. Bueno, gracias. Sí, tal vez puede ser que tengas algún valor, tal vez te faltó un signo menos, no sé si podrías revisar. Sí, si quieres, ya le tomé screenshot para revisarlo bien, bien. Gracias. Bueno, no hay problema. Gracias. Entonces, ahora vamos con los vectores de momento, ¿sí? Los vectores de momento, ¿sí? Que serían iguales a, ¿cómo era? Así, ROA, producto cruz F1, me había dado 50 menos 37.5, 50 en I, menos 37.5 en J, más 25, creo que era. Así, 25 en K. Ahora ROA, ROB, producto cruz F2, me había quedado 30 menos 50, 30 en I, menos 50 en J, más 77.5 en K, ¿sí? Y el vector momento, llamémoslo MO, era M en X en Y, más MY en J, más MZ en K, ¿sí? Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en X, son iguales a 0, va a llegar que MX es igual a menos 80 libras por pie, o lo que sería MX es igual a 80 libras por pie en el eje X negativo, ¿sí? Ahora voy con el siguiente, sumatoria de momentos en Y, son iguales a 0. Tengo MY, va a ser igual a 87.50 libras por pie en el eje Y positivo. Y también voy con la sumatoria de momentos en Z. Son iguales a 0. Entonces, MZ me va a dar a 77.5 más 25. Creo que es 102.50. Pero negativo, ¿sí? Por lo tanto, son 102.50 libras pie en el eje Z negativo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Pues está todo bien, todo claro. ¿Alguna duda o comentario? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Entonces el siguiente problema corresponde a esto, ¿sí? Bien, entonces se los voy a mostrar ahora. No sé si ya todos terminamos de copiar. Creo que ya quiero. Muy bien, gracias. Entonces, este es el siguiente problema y ahorita lo vamos a resolver. Entonces, les doy un momento para que lo copiemos y ahorita vamos a ver cómo se hace. Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, en este caso, este problema tiene la particularidad de que las fuerzas no me las están dando en forma vectorial, sino que yo tengo que encontrarlas, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la fuerza 1, F1. Esta es la fuerza 2. Y esta es la fuerza 3, ¿sí? Entonces vamos a tener que encontrar los vectores, ¿va? La fuerza 1, ¿sí? Sus vectores serían, bueno, como ven, solo va en la dirección Z. Entonces sería 0 en I más 0 en J menos 80 libras en K, ¿sí? Aquí yo ya tengo el vector 1, ¿sí? Ahora vamos con la fuerza en 2, ¿sí? La fuerza en 2 tiene sus componentes, ¿sí? Como si estuvieran sobre el plano YZ, ¿sí? Entonces van a tener, bueno, 0 en I, 0 en I, más la magnitud de la fuerza, 60 libras, por el coseno, bueno, coloquemos coseno de 45, en J, menos 60 libras, por el seno de 45, pero en el plano K. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Si lo ordenamos, nos quedaría 0 en I más 42.426 en J menos coseno y seno son iguales, entonces 42.426 en K. ¿Sí? Aquí ya tengo el vector F2. ¿Ven? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Podría explicar las determinantes del F2? Es que no sé por qué la, la componente en I es 0 y la otra es 60 libras seno de 45. No sé si me podría explicar. Ah, bueno, mira, supongamos que estamos sobre el plano XZ, ¿sí? Así como si yo te dijera que hasta aquí va esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros tenemos
sobre el plano XZ, ¿sí? Entonces la fuerza en 2 no va a tener acción en Y, ¿sí? No va a tener acción en X, ¿sí? Por lo tanto, solo se va a descomponer en una fuerza en Y otra en Z. Como que no tiene las tres componentes. Gracias, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos con la fuerza 3. Que nuevamente, bueno, en este caso sí está como si estuviera en el plano XY, ¿va? Está sobre horizontal, ¿va? Entonces sí va a tener menos 60 por el coseno de 45, ¿sí? En Y, más 60 por el seno de 45. Aquí coloqué 40, pero es 45. 45 en J. Y aquí el seno de 45 en J. Y aquí 0 en K. ¿Sí? Entonces quedaría algo así. El vector sería igual a menos 42.426 en Y más 42.426 en J más 0 en K. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre este problema. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar a determinar los radios, ¿sí? Los radios o los vectores, por así decirlo. Entonces nos quedaría algo así de la siguiente manera. Vamos a ver, me quedaría. Llamémoslo este el punto A, B, llamémoslo esto el punto C. Entonces las coordenadas de C serían 14, bueno, 0 pies en X, ¿sí? Serían un pie en J y 14 pies de altura, ¿sí? Ahora las coordenadas del punto A, ¿sí? Que es el otro que me interesa, serían en 0 en X, ¿sí? Menos 3 en J y 10 en K. Ahora yo voy a colocar acá el radio de OC va a ser igual a 0 en Y más 1 en J más 14 en K. Y el radio de O hacia A va a ser 0 en Y menos 3 en J más 10 en K. ¿Sí? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ahora voy a colocar el producto cruce. Va a ser producto cruz ROC, producto cruz la fuerza 1. Y me quedaría igual a IJK y J. ¿Sí? Entonces me quedaría 0, 1, perdón, 0. Ah, no, es que no es OC, sino O hacia A, perdón. OA. OA. ¿Sí? Entonces OA era 0, menos 3 en J, 10 en K, 0 y menos 3, ¿sí? Y la fuerza F1 tenía 0, 0 y menos 80, ¿sí? Entonces sería 0, 0, menos 80, 0 y 0, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que
prácticamente me va a quedar únicamente los vectores en Y, ¿sí? Entonces 80 y 120, 83 son 240, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 240 en Y positivo. Aquí 0 y 0 me da 0 en J. Aquí me da 0 y 0, 0 en K. Y si yo opero cruzado, o sea, opuesto, me va a quedar 0 en K, 0 en Y, 0 en J, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el vector me va a quedar R de OA, producto cruz F1, es igual a 240 en Y, más 0 en J, más 0 en K. ¿Dudas sobre este vector? ¿Sobre este producto cruz? Recuerden libra por pi. Ahora vamos con el siguiente. ROC. Producto cruz F2. Y me quedaría de la siguiente manera. IJK. IJ. ¿Sí? Entonces, OC habíamos dicho que era 0, 1 y 14, ¿verdad? 0, 1, 14, 0 y 1, ¿sí? Entonces me queda 0, 42 y menos 42, ¿sí? Entonces 0, 42.426 menos 42.426, 0 y 42.426. Entonces ahora ya puedo operar cruzado y me quedaría este aquí, menos 42.426 en Y. Este aquí y acá me queda 0 en J. Este aquí y este aquí me va a quedar 0 en K. Y si operamos opuesto, aquí me queda nuevamente 0 en K. Aquí me va a quedar 14 por 42.46, ¿sí? Me va a quedar 593.96. En Y. Y este último me va a quedar 0 en J. Entonces, cuando yo haga el producto cruce, cuando yo ya lo ordene, ROAC, o C, producto cruz F2, me va a quedar igual a, creo que casi solo en Y me queda, entonces sería menos 42.426 menos 593.96 menos 636.386, en Y. No sé si a todos nos quedó este resultado. ¿O alguien le varió o le queda diferente? ¿Todo bien? ¿Todo claro por el momento? Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. El siguiente problema, pero el siguiente producto cruz, ¿sí? Que sería ROC, producto cruz F3. Y nuevamente coloco IJK, IJ, ¿sí? Entonces era 0, 1, 14, 0, 1, ¿sí? Y el vector habíamos dicho que era 40, menos 42 y 42.6. Menos
42.426, 42.426, 0 menos 42.426. Y este lo vamos a correr un poco. 42.426. Entonces volvemos a operar cruzado. Y me queda este por este. 0 en I. ¿Sí? ¿Cuánto me da 14 por menos 42.46? Menos 593.964. Muy bien, gracias. Menos 593.96. ¿Sí? Gracias. Y este con este me da 0 en K. Ahora me voy para acá. Aquí me quedaría menos 42.426 en K. Aquí nuevamente en I, pero creo que sería nuevamente 593.96 en IVA. Y aquí 0 por 0, 0 en J. Entonces, cuando yo ordene estos valores, me va a quedar algo así por el estilo. ROC, producto cruz F3. Y sería igual a menos 593.96 en J, en I, perdón. Menos 593.96 en J. Más 42.426 en K. Muy bien, entonces ahora yo ya puedo ordenar mis valores. ¿Sí? Y me quedarían las fuerzas. Me quedaría F1 es igual a 0 en I, a 0 en J, menos 80 en K. F2 es igual a 0 en I, más 42.426 en J, menos 42.426 en K. ¿Sí? Ahora, F3 sería igual a, perdón, menos 42.426 en I, más 42.426 en J, más 0 en K. Y el vector de la reacción sería igual a OX en I, más OY en J, más OZ en K. Entonces, si yo me voy a mis ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, agarro solo las I's, me quedaría que OX es igual a 42.426, ¿sí? Libras. Me voy con el otro, con la sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0. Entonces me queda que OY es igual a, ¿cuánto es 42.426 por 2? 84.852. Muy bien, gracias. 84.852, pero me queda negativo, ¿sí? Por lo tanto, OY son 84.852 libras en el eje Y negativo, ¿sí? Ahora voy con la última sumatoria de fuerzas. Sería sumatoria de fuerzas en Z. Son iguales a 0. OY me quedaría igual a 80 más 40 son 120. 122.426 libras. ¿Sí? ¿Dudas sobre las reacciones
de las fuerzas en los ejes. Todo bien, todo claro. Muy bien, ya vamos a terminar, solo vamos a pasar a los vectores. Y aquí era 240 en I, entonces ROA, producto cruz F1 sería igual a 240 en I, más 0 en J, más 0 en K. El otro ROC, producto cruz F2, me daba menos 636.386. Punto 386 en I más 0 en J más 0 en K. Y ROC, producto cruz F3, me dio menos 500, menos 500, menos 593.96 en I menos 593.96 en J más 42.426 en K. Y recuerden que mi vector reacción tiene mx en I más my en J más mz en K. Entonces, de mi sumatoria de fuerzas en X y en Y y demás, voy a obtener las reacciones. Sumatoria de momentos en X son iguales a 0, por lo tanto, mx va a ser igual a 636.386 más 593.96 menos 240, ¿sí? ¿Cuánto me da mx? ¿Cuánto me da? A mí me dio 990.346. Muy bien, gracias. Libras por pie. Ahora voy con la sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, perdón. Sumatoria de momentos en Y. Disculpen ahí. Sumatoria de momentos en Y. Son iguales a 0. Entonces, MY me va a quedar que es igual a 593.96 libras por pie. Recuerden que cuando me da positivo es que va en la dirección del eje que asumí y todos asumimos que están en el eje positivo. Sumatoria de momentos en Z son iguales a 0. Entonces, MZ es igual a menos 42.426 libras pie. Pero sería MZ es igual a 42.426 libras pie en el eje Z negativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que con eso ya terminamos. ¿Sí? Originalmente, bueno, antes, ¿cómo les digo yo? El programa de estática ha variado conforme a los años, ¿sí? Antes se empezaba a dar todo lo de que es un vector en 3 dimensiones y se profundizaba más en equilibrio de una partícula en 3D y equilibrio de un cuerpo rígido en 3D. Se profundizaba mucho, ¿sí?
Pero, y lo que pasó fue que hubo una reestructuración donde ya esos temas no se dan, ¿sí? Porque creemos, ¿sí? Así como departamento, que en física y en cálculo ya los tiene